Queremos agradecer muy especialmente a Guillermo Boltzmann, director de este colegio mayor, por cedernos las instalaciones. La verdad es que para la red esto es como nuestra casa, ¿no? Funcionamos aquí, dentro del colegio, con lo cual pues, estamos en casa. Y aprovechar, que me lo acaba de comentar como una primicia que nos interesa mucho, a principios del próximo año en este colegio mayor se va a crear una biblioteca de derechos humanos que va a llevar el nombre de don Luis Duande, que fue secretario de Derechos Humanos hasta hace muy poquito, en que tuvimos la desgracia de perderle. Una persona combativa y luchadora desde los primeros momentos, perseguido, torturado, pero que ha hecho muchísimo por los derechos humanos de nuestro país y de fuera. Y la verdad es que es una noticia que creo que festejaremos en su momento el día de la inauguración. Y agradecer también, porque bueno, tenemos 2 cámaras que van a filmar el acto. Sabemos que hay que pedir autorizaciones y si alguien no quiere ser reflejado le pedimos que se quede por detrás, pero para las organizaciones que no convocamos es importante que esto pueda quedar registrado y podamos transmitirlo a otros lugares. Entonces agradecer principalmente a la familia Luque, que son uno de los camarógrafos, y a Antonio Iniesta, que está por ahí detrás, que es documentalista. Mi nombre es Lila Parrondo y puedo decirlo porque sé quién soy. Y sé que soy psicóloga, integrante del grupo de investigaciones sobre infancias, juventudes y familias afín, cocoordinadora de la Red Argentina Europea por el Derecho a la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo y directora de Adoptantis, Centro de Orientación y Apoyo a las Familias Adoptantes. Y desde mi pertenencia a estas 3 entidades tendré por tarea presentar este acto porque entre las 3 la hemos organizado. Seguramente llamará la atención el título que hemos escogido, Adoptados o Apropiados, Derechos y Diferencias en la Identidad. Adopción y apropiación son temas de investigación y estudio en el que confluimos, pero que también son temas que de un lado u otro del océano forman parte de nuestras vidas. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos sabéis que la adopción de menores ha ido cambiando de significado. A grandes rasgos, podemos decir que ha pasado de ser una forma de dar hijos a quienes no podían tenerlos biológicamente, para llegar hoy en día a una concepción de medida del sistema de protección de menores para brindar un ámbito familiar sustitutivo para aquellos niños que por encontrarse en desprotección o desamparo no pueden crecer con sus familias que les vieron nacer. Si hablamos de adopción en España, cerca de 60.000 menores han sido adoptados en los últimos 15 años. Niños que han nacido aquí o en otros países se han integrado a sus nuevas familias por no poder permanecer allí donde nacieron. Más de 90.000 niños han sido adoptados en los últimos 9 años solo en 13 de los países que integran la Unión Europea. 200.000 chicos y chicas han encontrado familias que los adoptaran en Estados Unidos en los últimos 15 años. Circulación de un número impresionante de menores de unas familias a otras, de unas culturas a otras, de unos países a otros, de unos estados de bienestar a otros y de unas legalidades a otras. Pero también existieron otros niños. Muchos recordaréis que hace pocos años, en febrero del 2008, las autoridades australianas han pedido disculpas públicas a los hoy adultos, conocidos como niños aborígenes australianos, que fueron robados a sus familias entre 1869 y 1976. Robo que se produjo al amparo de la preeminencia de una clase social sobre otra. Niños que, según las autoridades, se criarían mucho mejor en las nobles familias inglesas que los adoptaron, luego de ser retirados por la fuerza de las familias aborígenes en las que nacieron. Situación que fue muy similar y se repitió en Canadá también. Informes periodísticos como los emitidos no hace mucho en la noche temática han denunciado el secuestro de cerca de 70.000 niños chinos al año. Niños que se incorporan al comercio sexual, al robo de órganos, a la venta de niños que engrosan las cifras de lo que se da en llamar adopción ilegal. UNICEF, la ONG Tierra de Hombres o las autoridades centrales del Convenio de la Haya sobre adopciones han denunciado ilegalidades en los procesos de adopción de algunos países, Vietnam, Nepal, Guatemala, Etiopía. Familias que fueron víctimas del accionar de las mafias del tráfico de niños, familias analfabetas que, queriendo brindar a sus hijos la posibilidad de estudiar, de mejorar, estaban firmando su consentimiento para la adopción sin saberlo. Niños para los que su declaración de adoptabilidad no parece haber seguido un recorrido transparente. Y denuncias que, solo en algunos casos, han logrado suspender temporal o definitivamente la adopción en esos países. También han sido víctimas de la circulación de menores, niños nacidos en Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina o España, aunque por otras razones.
Más de 200 niños en Paraguay desaparecieron durante la dictadura de Stroessner entre 1954 y 1989. 500 denuncias probadas de apropiación de niños durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Niños secuestrados junto a sus padres y madres, algunos abandonados en la vía pública o en casas cunas, hospitales, registrados como de identidad desconocida, NN. Jóvenes secuestradas en estado de gestación por su ideología política y asesinadas luego de dar a luz en maternidades clandestinas. Niños que fueron inscritos como hijos biológicos de familias cómplices del régimen político o adoptados legalmente por familias que desconocían la entidad original de lo que hoy son sus hijos. Apropiación, usurpación de identidades que dentro del conocido como Plan Cóndor llevaron a cabo también otros gobiernos no democráticos en América Latina. Situación que también aconteció en España, desde el inicio del franquismo y hasta bien entrada la democracia. Niños, o jóvenes, o ya adultos, que según las noticias que a diario vemos en los medios de comunicación, pueden rondar hasta los 300.000 casos. Niños que fueron separados de sus madres, presas republicanas, siguiendo las teorías del doctor Vallejo Nájera, director de los servicios psiquiátricos del ejército franquista, y quien defendía la pureza de la raza y la aniquilación del gen rojo. Y su política se basaba en que estas madres no podían criar nuevos rojos. Prácticas que tuvieron su continuidad hasta bien entrada la democracia en todo el territorio español. Como casos muy conocidos, los nacidos en el Hospital Santa Cristina, en la Clínica San Ramón, en el Hospital de la Fe en Valencia y en tantos otros puntos de España, que parecen también haber formado parte de un plan sistemático de apropiación, robo y venta de niños, amparados tal vez en la impunidad residual del tardo franquismo. Niños todos a los que se les robó, se les usurpó su identidad, sustituyéndola por otra, vulnerando uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, el derecho a saber, el derecho a conocer la propia identidad. Identidad que se construye a lo largo de la vida y de la que forman parte tanto los aspectos genéticos como los sociales, los emocionales y los legales. Informaciones que conforman cada una de las piezas del puzzle que necesitamos para construir nuestra identidad. Informaciones que cuando son ocultadas, negadas o usurpadas producen malestar, dolor, sufrimiento, mentiras, secretos, desconfianzas, pero que también pueden atravesar la línea de la legalidad para transformarse en un delito. Intentaremos hoy, por tanto, reflexionar sobre las adopciones y las apropiaciones, sobre las legalidades y las ilegalidades, sobre los derechos y sus vulneraciones y sobre sus efectos en la constitución de la identidad, con la idea de que cada uno de los presentes intentemos dar respuesta a la pregunta inicial: ¿adoptados o apropiados? Yo quiero presentaros, bueno, es una mesa para nosotros un orgullo, creo que para todos los que organizamos el acto, y voy presentando a cada uno para que sea más fácil quedarse con su idea, con su situación. Diana Marre, muchos la conocéis. Diana es doctora en Antropología Social, es vicedecana de estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, directora del grupo de investigación AFIN y de la newsletter que este grupo publica mensualmente, es integrante de la Red Iberoamericana de Infancia y Juventud, autora de muchísimas publicaciones. Yo he rescatado 2 títulos nomás. Un libro que se llama International Adoption, Global Inequalities on the Circulation of Children, que ha publicado en 2009, y un artículo que es de este año, que es titulado El interés superior de la niñez en España entre la protección, los derechos y las interpretaciones. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí por muchas razones, profesionales, pero también personales, afectivas, emocionales y unos cuantos, etcétera. Y por tanto agradezco a Lila, Marta y a toda la gente que lo ha hecho posible con ellas y a través de ellas. Yo también necesito presentarme más allá de cómo me llamo, que incluso para no, confundir la situación. Yo también soy de origen argentino. Se me nota en este acento que defiendo y porto, digamos. Hace ya unos años que vivo aquí, y en Barcelona. Hoy estoy aquí para hablar de la adopción aquí, digamos, ¿no? Por eso es que quería decirlo esto, porque para que no se espere que hable de temas de Argentina, de donde ya no vivo hace mucho tiempo y sobre lo que no conozco ni sigo el tema.
Por tanto, hablaré de la adopción, entre comillas, apropiación en España, ¿no? Y quería en ese sentido contarles un poco cómo llegué a esto y digamos, al tema, pero también a esto de pensar, bueno, cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo como tendríamos que hacerlo y demás, ¿no? Decirles que soy antropóloga social, y en ese sentido mi mirada es una mirada que, digamos, disciplinar, o desde una disciplina que no tiene el objetivo de decirle a nadie lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Los antropólogos y las antropólogas, en realidad lo que nos dedicamos a hacer es a constatar o a estudiar o a advertir lo que la gente hace y cómo vive y qué prácticas culturales tiene, digamos, ¿no? Y en ese sentido somos poco normativos, digamos, ¿no? Y a veces parecemos incluso amorales, ¿no? Porque no vamos diciendo qué mal que está hecho esto, qué bien que está hecho esto, sino que vamos viendo lo que se hace o no se hace. Y quiero dejar esto claro para posicionar mi propia cuestión, ¿no? Yo llegué a la adopción, a estudiar la adopción internacional en España a través de la reproducción asistida, ¿no? A través de estudiar la reproducción asistida y a través de, bueno, analizar esta particularidad tan particular, perdónenme la reiteración de España en este sentido, ¿no? Y solo querría darles un dato para situar la situación particular, ¿no? De nuevo, una verdad, así como una reiteración. No somos uno de los países con la natalidad, el índice de natalidad más bajo del mundo, 1,1, 1,2 desde el año 1995, pero a su vez somos uno de los países del mundo que más adopta, y sobre todo internacionalmente, y uno de los países del mundo en donde más tratamientos de reproducción asistida se practican. No sabemos por qué. O tenemos algunas, ¿por qué pasa? ¿No? ¿Qué nos pasa? ¿No? Porque bueno, en Estados Unidos se adopta mucha gente y en Francia se adopta mucha gente, pero también se tienen muchos hijos. Pero nosotros por alguna razón no tenemos hijos, pero sí adoptamos y sí acudimos a otras formas de tener hijos, ¿no? La reproducción asistida, ahora más últimamente la subrogación y demás. Por lo tanto, es un tema de mucho interés, ¿no? Es un tema de mucho interés internacional, digamos, ¿no? ¿Por qué no tenemos hijos? Por la vía natural, digamos, si es que todavía se puede considerar natural estas vías por las que se tienen los hijos, y sí por otras vías, ¿no? Esta es una primera cuestión. Y también la otra cuestión sería, bueno, ¿cómo llegamos aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo llegamos a esta situación, ¿no? Y yo entré al tema por allí, ¿no? Por esta increíble cantidad de tratamientos de reproducción asistida y de demanda de esto que había, y empecé aquí a fines de los 90, ¿no? Después que me terminé mi doctorado, ¿no? Inmediatamente que empecé a trabajar con esto, bueno, en aquel momento se veía como que la adopción era una forma también realmente en pleno auge y desarrollo, eran los 98, 99, y bueno, era algo que casi me llevaba por delante como tema, ¿no? Y por eso es que llegué a la adopción, ¿no? Yo en ese sentido querría, digamos, comentar quizás 2 o 3 cuestiones que yo vinculo con esta temática general de esta mesa, y que fueron aquellas cosas que me llamaron la atención y que terminaron en un artículo que escribí en el 2008, donde de alguna manera hablaba de los silencios profundos que nos rodeaban, ¿no? Que rodeaban a la adopción en España, y que probablemente tenían que ver con un pasado que en algún momento pensamos muy lejano, pero que después nos hemos ido dando cuenta que era cada vez más cercano y que estaba bastante cerca. Lo que nosotros sabemos hoy bastante claramente es que cuando la adopción internacional empezaba y estaba en sus momentos quizás más altos, en el 95, 98, todavía en ese momento se estaban produciendo en España formas, digamos, irregulares de adopción y de esto que en algún sentido podríamos llamar apropiación, ¿no? Es decir, que hubo como una especie de solapamiento en las prácticas, ¿no?
Y esto es un poco lo que yo percibí, ¿no? Es decir, yo percibí desde las narrativas y desde los procesos y los desarrollos de la adopción internacional, fui yendo hacia atrás, ¿no? Probablemente un camino inverso al que han hecho otros investigadores, ¿no? Que es desde la historia venir hacia adelante, ¿no? Y creo que hay un elemento que parece ser común y en algún sentido, y detrás de eso estamos ahora trabajando, y es el de las desigualdades, ¿no? Esta de las desigualdades que atraviesan a la adopción, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en adopción en España, estábamos, como les cuento, en el 95, 96, se acababa de dar, al menos en Cataluña, una nueva ley de familia, y lo primero que se notaba era que había como una autocomplacencia, ¿no? Respecto de la adopción, ¿no? Y como una certeza por parte de las familias que adoptaban y de las entidades públicas que intervenían y de los profesionales y técnicos que se hacían cargo de esto, en el sentido de sentir que lo estábamos haciendo muy bien, y que, digamos, estábamos encantados de habernos conocido, y de cómo lo estábamos haciendo, ¿no? Esta era una sensación interesante para estudiar, ¿no? Porque, digamos, visto desde el lugar en lo que lo vemos, lo que estamos mirando de afuera, no se veían situaciones que uno decía, bueno, ¿no? Pero bueno, estudiamos porque esta sensación de que estábamos haciéndolo bien, ¿no? Es decir, veníamos de una situación como pasó en el 80, ¿no? Que fue cuando fue la gran denuncia sobre el tema de la clínica San Ramón, que había acabado en una modificación de la ley en 1987, que casualmente esa ley de 1987 terminó con la adopción simple, ¿no? Que esto hoy sabemos que no es casual, ¿no? Sabemos que no es casual, que teniendo a Francia al lado, al que se imita en muchos sentidos y sentimos que tenemos muchísimas similitudes, Francia continúa con la adopción simple, es decir, continúa con una forma de compartir la paternidad entre familias, es decir, una forma de ayuda realmente a las familias que no pueden tirar adelante con sus hijos, pero no cortando definitivamente y para siempre el lazo con ellos, pero nosotros optamos por un cambio radical en este sentido y aplicar lo que técnicamente se denomina el clean break, ¿no? El corte limpio, es decir, hay que acabar con las relaciones de filiación preexistentes para poder, se decía, y se dice todavía en algunos ámbitos, crear una mejor relación de parentesco y una mejor relación familiar, ¿no? Esta idea de que no se puede compartir los hijos son, la filiación es excluyente, los hijos son tuyos o míos, salvo que seamos una pareja, y no se pueden compartir. Yo creo que ese fue el primer paso en un camino que se fue profundizando, ¿no? Interesantemente, en la ley de 1987, y creo que hoy día esto resulta más significativo que entonces, es decir, entre el 80, que se produjo la gran denuncia y evidencia de lo que estaba pasando con la circulación irregular de niños, se necesitaron 7 años para cambiar la ley, ¿no? Esto nos dice mucho de lo que significaba o lo que significa en términos culturales esto, ¿no? Es decir, estos acuerdos fueron muy dificultosos, ¿no? En muchos sentidos. Yo volví a experimentar esto en Cataluña, ¿no? Recuerdo en el año 2003, cuando Pujol estaba agotando, oye, es como todo muy, resuena todo mucho, ¿no? Después de las elecciones, pero bueno. Cuando Pujol estaba acabando su última legislatura, dijo que no se iría sin modificar el Código de Familia, en el que estaban trabajando hacía 8 o 10 años. Esto era 2003. El nuevo Código de Familia en Cataluña se terminó de discutir y revisar en 2010. De nuevo se necesitaron unos 7 años o 8 para poner de acuerdo a un conjunto de actores de todo tipo, en torno de cosas que inmediatamente volvieron a ser criticadas, ¿no? Esto lo digo en relación con ¿qué? ¿No? En relación con lo importantes y, digamos, significativos que son en términos sociales las cuestiones familiares, ¿no? En relación con la adopción internacional, España ratificó muy rápidamente el Convenio de la Haya.
aquel convenio de 1993 que parecía que nos iba a resolver todos los problemas de irregularidades, ilegalidades y demás. Lo ratificó muy rápidamente, igual que otros países, ¿no? Y lo puso a funcionar. Lo puso a funcionar, bueno, como se pudo, digamos, ¿no? Pero en ese funcionamiento nos dimos cuenta, en la práctica, no yo que no soy jurista, o sea que no estoy analizando el derecho, pero estoy tratando de analizar cómo se adaptaron las normas a las prácticas locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Convenio de La Haya señalaba que lo mejor era adoptar, en términos internacionales, en países que hubiesen adherido al Convenio de La Haya, ¿no? Y esos países, si habían adherido al Convenio de La Haya, hoy sabemos, también tenemos dudas respecto de esto, pero creo que hoy no es el momento, ¿no? Pero también estamos cuestionando algunas de estas cuestiones, ¿no? Pero una de las cosas que, en relación con lo que tratamos hoy, que ese Convenio de La Haya de alguna manera, no digo garantizaba, porque en esto no hay garantías nunca, pero sí permitía estar un poco más tranquilos, es en la idea de que las autoridades de los países emisores, de los países de origen de los niños, seguían unas pautas en relación con cómo habían llegado esos niños, si de verdad habían sido, se había renunciado a ellos, si realmente no había un ámbito de familia cercana o extensa en la cual hacerse cargo de los niños, etcétera, 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 ¿no? Y lo que de inmediato nos dimos cuenta es que la mayor parte de las solicitudes se hacían hacia países que no habían firmado el Convenio de La Haya. Las razones siempre eran que era más rápido, ¿no? Porque para esto siempre hay mucha prisa, ¿no? Sobre todo porque muchas veces quien llega a adoptar llega después de muchos intentos de muchas otras cosas. Por lo tanto, como decía una colega mía americana, llega con un poco de sensación de deme un niño de cualquier color rápido, digamos, ¿no? Pero lo que de alguna manera vimos era que había como una sensación de que, bueno, necesito un niño rápido y no importa tanto qué pasó antes y cómo pasó, digamos, porque ya cuando estemos acá lo vamos a resolver todo, lo vamos a querer mucho, lo vamos a cuidar mucho, lo vamos a educar muy bien, le vamos a dar todo lo que allí no podía tener, lo vamos a llevar a buenos médicos, a buenos colegios, le vamos a dar muy buenos estudios, y entonces esto, digamos, no será un tema, ¿no? Lo interesante de esto era que esta era una perspectiva de muchas familias, pero también lo eran de muchos profesionales, muchos técnicos. Y básicamente también lo eran de muchas agencias, ¿no? Y de muchas entidades que, en manos de quienes dejamos la intermediación de la adopción internacional, unas entidades con figuras de ONG, de entidades sin fines de lucro, pero que digamos, en última instancia, digamos, tenían aquí un conjunto de ingresos, ¿no? Y nos encontramos con que tanto estas entidades, básicamente estas entidades, la idea era nosotros, y también algunas autoridades, unas cuantas autoridades, la idea era que aquí el gran problema, nosotros no podemos operar en los derechos de otros países, y por lo tanto, si en otros países dicen que sí, que están para adoptar, no podemos meternos en cuál es la manera en que los niños llegan a los lugares en que llegan, ¿no? Y entonces supimos de la circulación de niños en China para la adopción, supimos y sabemos de los buscadores de niños en Etiopía para las demandas que producimos de niños adoptados para adoptar aquí, sabemos de las dificultades de Vietnam, hemos constatado por diferentísimos lugares las dificultades en Nepal, ¿no? Y son dificultades o son situaciones que siempre van por la misma línea, ¿no? Que es una línea en la que yo creo que tiene sentido trabajar, y con esto termino, y es la línea de finalmente reconocer los derechos de los niños, ¿no? ¿Sí? Porque lo que en el fondo está detrás de esta cuestión es una supremacía de los derechos adultos por sobre un interés de los derechos de los niños, ¿no? Cataluña tuvo que incluir en su ley de familia una disposición por la cual toda familia adoptiva debe decirle a su hijo que es adoptado antes de los 12 años, ¿no?
Y esto es un síntoma de algo, ¿no? Las familias adoptivas se quejaron, hicieron una presentación, dijeron que se estaban metiendo en su intimidad, pero la pregunta con la que quisiera terminar aquí es ¿por qué siempre ponemos por delante, en términos jurídicos, prácticos y también profesionales, la preservación de la intimidad adulta, ¿no? Y no la preservación de la intimidad de los niños, ¿no? Y tenemos que esperar que los niños se hagan adultos y empiecen desde la posición adulta a hacer sus reivindicaciones, con la dificultad que eso implica para un niño que se ha hecho adulto en determinado contexto sociocultural e ideológico, para ponernos a funcionar y otorgar derechos a los niños desde el principio. Y cuando digo niños, incluso querría ir más allí, ¿no? Es decir, decirle que seguimos manteniendo una ley que garantiza la anonimidad de donación de material genético, ¿eh? Es decir, seguimos en la misma línea de la donación de semen es anónima, la donación de óvulos es anónima, y solo en muy excepcionales casos una persona que ha sido producida por material genético donado puede saber cuál es su origen genético. Y yo no digo que la gente lo tenga que saber sí o sí, porque puede haber gente que no le interesa saberlo, pero hay gente que podría ser que le interesase, por las razones diversas que fueran, no solamente porque está enfermo y lo necesita. En ese sentido, quisiera terminar diciendo que necesitamos profundizar en los derechos de los niños y las niñas. Necesitamos pensar que los niños y las niñas tienen una intimidad que no necesariamente tiene que coincidir con la de sus padres y sus madres, y que puede ser la propia. Necesitamos saber que muchos niños y niñas adoptadas piensan y sienten que crecen como personas sin derechos y que les cuesta mucho saber que los tienen y que pueden ejercitarlos incluso desde muy pronto y antes de que sus padres o madres se mueran. Y que en ese sentido, quizás una de las primeras cosas que podríamos hacer, que yo hace rato que la espero, es un gesto similar al que hizo Australia, pidiendo perdón, no solo a las madres republicanas a las que se les quitó sus hijos, sino que por esa misma línea de prácticas se siguieron quitando niños a muchas madres. Pedir perdón a esas madres, disculparnos en términos de país con estos niños que fueron circulados, apropiados, sustraídos y entregados a diferentes familias hasta ayer a la tarde, los de aquí, y luego por esta misma línea de prácticas culturales hemos seguido con prácticas más o menos similares con los de allí, pero que además como están lejos, los sentimos, los vemos y los percibimos menos cercanos. Gracias. Bueno, nuestro siguiente invitado, muy conocido de algunos de los que estáis aquí, para quienes no lo sea tanto, yo voy a hacer una breve reseña. Carlos Eslepoy es abogado argentino y se desempeñaba en el campo del derecho laboral en la Argentina. Fue secuestrado y detenido por la Alianza Anticomunista Argentina por su militancia política y desde el año 77 fue exiliado forzoso aquí en España. Desde entonces ejerce la abogacía en favor de los derechos humanos y del ideal de la justicia universal para lograr instituciones internacionales que permitan a los ciudadanos luchar contra abusos y violaciones de derechos fundamentales perpetrados por dictaduras en cualquier parte del mundo. Ha sido galardonado con diversos premios por su labor y muy conocido en la escena internacional por su acción legal a la hora de juzgar genocidas y criminales en serie, como por ejemplo Augusto Pinochet. Ha sido un gran colaborador del juez Baltasar Garzón en la instrucción de estas causas, y también gracias a él los argentinos le debemos la condenas a Scilingo y a Cavallo. Actualmente, junto a la abogada Ana Mensuti, representa desde España a las víctimas del franquismo que se han querellado ante la justicia argentina. Carly, te acerco. Muy bien, muchas gracias. Estoy encantado yo también de estar aquí. Una corrección en cuanto a la geografía. No fui secuestrado por la AAA, sino por la Marina Argentina. Bueno. Esto lo sacaste de internet, me parece. Bueno, independientemente de eso, no tiene, es más o menos lo mismo, tanto monta, monta tanto, ¿no? Bueno, en el breve tiempo que nos es dado a cada uno de nosotros, yo quería abordar fundamentalmente, porque ya a veces hemos acordado
el problema no de la adopción, a lo cual se ha referido tan claramente, tan fundadamente mi compañera, sino al fenómeno de la apropiación. Todos, independientemente de las distintas formas de adopción, sabemos la diferencia manifiesta que existe entre la adopción, que es hecha en términos legales, como dice la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de la autorización de las autoridades competentes basadas en la legislación vigente en cada país, que debe estar inspirada además en las convenciones internacionales, etc., de lo que es un fenómeno de apropiación que reconoce también diversos grados. Hay adoptantes que adoptan, valga la redundancia, niños de buena fe, a pesar de que esos niños han sido sustraídos ilícitamente de sus padres. Hay otros que matan a sus padres o a sus madres para apropiarse de los niños, como ocurrió en Argentina. Hay otros casos, como el que ocurrió en España, en los cuales se legaliza la práctica de la apropiación de niños y que después se convierte en una costumbre, etc. Yo quería referirme un poco específicamente a los casos de Argentina y Chile, porque así lo acordamos y por la importancia que para nosotros tiene la querella argentina que se ha interpuesto contra los crímenes del franquismo, entendiendo como crímenes del franquismo no los cometidos durante la guerra civil o la inmediata posguerra, sino los cometidos durante toda la dictadura franquista, que abarca un largo periodo, como sabemos, de 40 años aproximadamente, y que registra una primera etapa de legalización de la práctica de la apropiación de niños y luego una práctica sistemática que está basada un poco en esta idea de que hay sectores sociales que tienen derecho a apropiarse de menores de edad, ¿no? Pero independientemente de esto, al que haré una breve referencia al final, o en la segunda parte, en la primera parte quería hacer un breve repaso a la legislación internacional existente sobre esta materia, porque el fenómeno sabemos que es universal, ya lo han dicho ambas, ¿no? Ya lo han registrado en diversas partes del mundo. El fenómeno de la apropiación, de la adopción irregular, se produce y se reproduce constantemente, y por tanto todo lo que digamos luego específicamente para Argentina o para Chile, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, vale para otros países del mundo. En este sentido, los derechos del niño fueron reconocidos inicialmente, o por primera vez a nivel internacional, se habla de los derechos del niño en una declaración de la Sociedad de las Naciones de Ginebra de 1924. Ya entonces hay una declaración sobre derechos del niño. Posteriormente había una convención internacional, una declaración universal de los derechos del niño de noviembre de 1959, donde se preanuncia lo que será posteriormente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en el año 2006, en la cual se establecen una serie de pautas de los derechos que tiene todo menor de edad. Se considera niño, en esta última convención de que hablaba, a todos los menores de 18 años, sin perjuicio de que en las legislaciones de cada país pueda haber puedan establecerse edades inferiores. Pero la regla general es que se considera como menor o niño a estos efectos a los menores de 18 años en esta Convención Internacional. ¿Qué se reconoce ahí? Se reconoce el derecho a que el niño tenga un nombre, que tenga una nacionalidad, que sea inscrito inmediatamente después de nacer, que conozca su identidad, que se respete su identidad, que pueda, en caso de tener dudas sobre su identidad, recurrir a organismos públicos que deben darle información acerca de estas cuestiones, etc. Y fundamentalmente la Convención para los Derechos del Niño, que se aprobó en el año 1990, lo que se establece, lo quería en el artículo 35, que es muy importante, son medidas para impedir el secuestro, la venta o trata de niños por cualquier fin y en cualquier forma. Es decir, que el tema que acá estamos tratando viene de bastante lejos y se ha ido concretando en los últimos años en una legislación internacional que es muy clara en cuanto a la protección de los derechos del niño y de la identidad que los niños deben tener. Por tanto,
cuando los estados actúan violando estas normas, que independientemente de que las hayan firmado o no, son normas que están firmadas tanto por España como por Argentina, por muchos estados del mundo, pero son normas bastante recientes, se convierten en lo que se llama un derecho imperativo internacional. Es decir, es un derecho de obligada aplicación, independientemente de que un país no haya aprobado la convención, adherido a la convención o ratificado la convención, e independientemente de que lo haya hecho con posterioridad al momento en que el suceso se produzca. Estos derechos del niño están reconocidos en estas normas de que he hablado, pero también están reconocidas en forma muy genérica, pero en cuanto al derecho a la personalidad jurídica que debe tener toda persona en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también del año 66, y por tanto tenemos un marco internacional que obliga a todos los estados a respetar el derecho de los niños a la identidad y a combatir todas aquellas formas que existan en cuanto a que puedan ser privados de esa identidad. Y finalmente, como una norma también muy importante que complementa la Convención sobre Derechos del Niño, tenemos la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. La Convención de Desaparición Forzadas es muy importante, fue aprobada en el año 2006, decía, porque considera, en uno de sus artículos, tiene un artículo especial dedicado a los niños y considera a la apropiación de niños como una desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas está definida como cualquier privación de la libertad, cualquier secuestro, apropiación, que sea realizada por agentes del Estado o por grupos de personas que actúen con el consentimiento, autorización o aquiescencia del Estado. Esto es muy importante por una discusión que hay planteada en España, es qué ha pasado con aquel periodo de la dictadura franquista y posterior, como se ha dicho, en la cual se produce la apropiación de miles de niños, no sabemos el número, hay quienes hablan de unos pocos miles, hay quienes hablan de hasta 300.000 niños, por tanto, esto nos da una pauta del absoluto desamparo y la absoluta falta de investigación que hay en relación con eso. Nosotros tenemos planteado, precisamente en la causa de la querella argentina, como la querella argentina se refiere a todo el periodo franquista, hay algunas asociaciones de niños en España que entienden que han sido víctimas también de la dictadura y hay otras que entienden que no, que todo en ese periodo posterior, esto no tiene nada que ver con el franquismo, no tiene nada que ver con lo que ha sido el plan de exterminio y el plan de apropiación legalizada. Pero nosotros entendemos que sí, porque si sucedió, no solo porque fue producto de una práctica que ya se había establecido durante la dictadura franquista, sino porque sin lugar a ninguna duda, los funcionarios que actuaban en los distintos estamentos, los médicos, las monjas, los directores de los hospitales, quienes registraban, los encargados de los registros de los niños, evidentemente actuaban con la aquiescencia de las autoridades del Estado o de ciertas autoridades del Estado, y por tanto parece bastante claro que esta práctica generalizada o sistemática que se produjo en España, vuelvo a repetir, distinguiendo las dos etapas, pero siempre en forma generalizada o sistemática, constituye un delito de desaparición forzada que por su sistematicidad constituye además un crimen contra la humanidad, como está reconocido precisamente en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Decía que es como define la Convención a la desaparición forzada, decía que incluye a los niños en esta categoría, y también define cuáles son las víctimas de una desaparición forzada, y por tanto, en el caso que estamos hablando, de una apropiación de niños. Se considera víctima no solamente a la persona que sufre directamente el perjuicio, es decir, en este caso el menor, sino además a toda otra persona que legítimamente tenga derecho a reclamación porque ha sido dañada por este tema. Ni siquiera habla de los familiares, de familiares en algún grado, sino de todos aquellos allegados que hayan sido perjudicados por la apropiación del menor. Por tanto, el concepto de víctima
como todo delito de desaparición forzada, no solamente es la persona que sufre el secuestro, que sufre la apropiación en el caso de los niños, sino además también cualquier otra persona relacionada con ella y especialmente, naturalmente, sus familiares. Sus familiares, por tanto, son víctimas. Este es un tema que se planteó mucho en su momento en relación con la detención de Pinochet. Voy saltando un poco, pero para dar una idea de los debates que se han ido produciendo, se planteaba si había competencia por parte de la justicia española para solicitar la extradición de Pinochet en base a la desaparición forzada de personas, porque los lores ingleses solamente hacían lugar a esta cuestión en cuanto al delito de tortura. Ustedes ya no recordarán ese debate, pero ellos aplicaban la Convención contra la Tortura, decía que estaba vigente para España, para Inglaterra, para Chile, por tanto, y por ese delito es que iban a extraditar a Pinochet, cuestión que finalmente se frustró, como sabemos, espuriamente por acuerdo de los gobiernos. Pero entonces lo que se planteó es que el delito de desaparición forzada, como el delito de apropiación de menores, en este caso que estamos hablando, es también una tortura para los familiares. Es una tortura, además, para la persona que lo sufre, la privación de libertad y la tortura física que puede estar sufriendo mientras se encuentra privado de su libertad, pero es también un delito de tortura, de malos tratos y de un dolor impuesto ilegítimamente a los familiares. Por tanto, el concepto de víctima es un concepto absolutamente amplio que abarca no solamente a la propia víctima, sino a sus familiares. Dicho esto, porque no me quiero extender demasiado para respetar los tiempos, quiero comparar el caso de Argentina y de Chile. Como sabemos, son casos distintos desde distintos puntos de vista. Uno desde el punto de vista cuantitativo. En Argentina estamos hablando aproximadamente de 500 niños apropiados. Aproximadamente digo porque no se sabe con absoluta certeza. Hay muchísimas familias, hay más de 400 familias que han dejado sus datos genéticos, sus muestras genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, a efectos de que puedan ser cotejados con chicos que pudieran aparecer, interesarse o que puedan ser encontrados. Ya las abuelas de Plaza de Mayo han recuperado a 107 de esos niños. Recientemente se supo que había un nieto 108 que lamentablemente no llegó a nacer porque mataron a la madre estando embarazada, pero había la expectativa de que estuviera. Lo que quiero destacar es que aún en el momento de mayor impunidad en Argentina, es decir, cuando se dictaron las leyes de punto final de evidencia de vida, el tema de los niños, sin embargo, pudo ser perseguido judicialmente. De hecho, hubo muchas sentencias, aún vigentes estas leyes de impunidad, por lo cual los juicios siguieron adelante. Y esto porque se entendía que nada podía justificar, era un razonamiento bastante perverso, pero que finalmente protegía la posibilidad de perseguir judicialmente, porque decía, nada justifica, ni aún una guerra, en esa época se hablaba de una guerra, de la existencia de los demonios, etcétera, que se apropien de niños o se apropien bienes. Y por tanto, las leyes de punto final de evidencia de vida dejaron fuera de su esfera de influencia, de su competencia, el tema de los niños. De tal modo de que los juicios por la recuperación de niños se siguieron produciendo y en la etapa democrática se recuperaron varios niños, sin perjuicio de que con la derogación, luego la anulación, mejor dicho, de las leyes de impunidad, entonces se reconoció el fenómeno de apropiación generalizada y sistemática y por tanto se lo consideró como un crimen contra la humanidad. Voy ahora a España en la comparación, pero no quiero privarme de decir algo que es muy importante en cuanto a la prescripción del delito. La Convención sobre desaparición forzada de personas lo que establece es que las prescripciones en relación con este crimen, que considera uno de los crímenes más horrendos que se pueden cometer contra los seres humanos, debe ser una prescripción larga y adecuada a la gravedad del delito, pero aparte establece, y esto es sustancial, de que mientras no se dé cuenta de la aparición de la persona, en este caso de que el niño recupere su identidad, no empieza siquiera el cómputo de la prescripción. Estamos hablando, lo define la Convención como delito continuo, más riguroso desde el punto de vista jurídico es hablar de delito permanente, pero en todo caso lo que tenemos claro es que quienes se han apropiado de un niño
no cesa el delito en el momento de la apropiación. Esto se sigue cometiendo hasta el momento, en este caso, que el niño recupera su identidad. Por tanto, de todos los casos que estamos hablando, y hasta tanto esos niños no tengan la posibilidad de recuperar su identidad, ni siquiera empieza el cómputo de la prescripción del delito. Independientemente que al ser delitos generalizados, cometidos en forma generalizada o sistemática, son crímenes contra la humanidad y por tanto en todo caso imprescriptibles. Decía que la diferencia que hay en España. En España, ya lo ha dicho Diana, hubo decretos que legalizaban la apropiación del niño de las madres republicanas. Esto queda muy claro en los autos del juez Baltasar Garzón, en donde reproduce decretos donde se decía que cuando cumplían 3 años los niños de madres republicanas presas tenían que ser entregadas o bien a su familia de origen en caso que fueran insospechables de tener simpatía con la República, con el marxismo, con lo que se titulaba genéricamente como los rojos, o de lo contrario ser entregados a familias adictas al régimen o a instituciones del Estado. De tal modo que miren de qué modo se privó de identidad a estos menores, que muchos de ellos hubieran sido hijos de socialistas, de comunistas, de liberales, etc., y salieron seguramente muchos de ellos militares, curas, etc. Es decir, se les sustrajo. Yo decía la vez pasada en un encuentro que teníamos que el porvenir determina un poco el porvenir, ¿no? Tiene influencia en el porvenir. Si uno no sabe de dónde proviene, queda distorsionado absolutamente lo que está por venir en su vida. Por tanto, este tema de la apropiación de niños es un tema que lesiona un derecho fundamental de todo ser humano, que es saber quién es. Esto que decía que ha sido una práctica legalizada y que dura aproximadamente hasta los años 50, principios de los años 50, luego desaparece legalmente, pero sin embargo sabemos que continúa esta práctica. Es decir, lo que fue un plan sistemático, y un plan perfectamente ideado para apropiarse de niños, para quitarles la identidad de esos niños, para quitarle a la sociedad la identidad de esos niños, porque en un proceso como este me olvidé de comentar, por ejemplo, entre otras normas importantes, la Convención para la Sanción de Prevención del Delito de Genocidio, que considera una de las conductas genocidas el trastornado de niños de un grupo a otro, cuando se produce en forma sistemática también. Cuando se producen estos fenómenos es que se quiere privar a una sociedad de una identidad determinada para imponerle al conjunto de la sociedad otra identidad, que esto es lo que persigue el genocida precisamente. Bueno, decía de que a partir de entonces este plan sistemático y legalizado, se convirtió esto en una práctica sistemática por la cual apropiar niños era absolutamente natural, independientemente que ahora pudiera ser por motivos económicos, por parte de que no se entregaran y porque no podían tener hijos por parte de quienes se los apropiaban, en la mayoría de los casos de mala fe, porque estaba claro que sabían que era irregular esta apropiación, sin perjuicio de que pudiera haber gente de buena fe y que sería cuestión a dilucidar en un juicio. Pero hablaba Diana de que en el año 87 había que esperar 7 años, cuando surgen los primeros casos que se conocen, hubo que esperar 7 años para hacer que se modificara la ley de adopción. Bueno, en España eso ocurrió en 7 años, pero desde el 87 hasta el 2011 o 2012, en que se empiezan a realizar los primeros juicios, que es la famosa Cerro Urbana, han pasado 25 años. Es decir, que esto se sabe perfectamente, por lo menos, no por lo menos, pues se supo siempre, pero se sabe por lo menos del año 80, se sabe mucho más desde hace muchos años atrás, donde empiezan a crearse todas las asociaciones de niños robados, de familiares de niños robados, y sin embargo el Estado español tiene una conducta absolutamente espantosa con este tema. Es una conducta que yo me calificaría, la debería calificar de repugnante realmente, ¿no? Desde el punto de vista de la dignidad humana. Por eso mencioné lo de las leyes argentinas de impunidad, que como saben ustedes generaron un amplísimo movimiento social de repudio y rechazo y lograron finalmente tumbarlas. Pero es que en España no existe ni siquiera esa posibilidad, ni siquiera la posibilidad de que se investigue administrativamente esta cuestión. Está absolutamente cerrada a cal y canto. Los procesos, los pocos que se han logrado, ha sido a raíz de un enorme esfuerzo, y en muchos casos, o en los pocos casos, perdón, que se han producido, ha sido porque la propia persona
que fue apropiada, pues se cuestionó a sí mismo su identidad. Pero el caso que cesa a los familiares que buscan a los niños es prácticamente nulo. Por tanto, estamos en un tema absolutamente grave, gravísimo, desde el punto de vista de la condición humana. Y bueno, quisiera terminar planteando el tema entonces de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Como saben, esta querella argentina no ese es el motivo por el cual se ha interpuesto, pero sin duda ha influido el efecto devolutivo respecto de la importancia que han tenido las actuaciones judiciales llevadas en España en relación con los crímenes contra la humanidad cometidos en América Latina, y especialmente en Argentina y Chile, sino fundamentalmente porque la ley argentina establece este principio de jurisdicción universal, conforme al cual, cuando se cometen crímenes contra la humanidad, todos los tribunales del mundo deben concurrir a perseguir a los responsables de los mismos, ¿no? Es decir, estamos en el mundo un poco al revés. Cuando uno dice crimen contra la humanidad, crimen que lesiona a la humanidad, todo tribunal que actúa en nombre de la humanidad, actúa en nombre de la comunidad internacional. Pensemos en el futuro, si todos se implicaran en la persecución de estos crímenes, cuánto habríamos avanzado en la prevención de los crímenes, aparte de la sanción. Entonces, la verdad que tuvimos una experiencia muy emotiva, ¿no? Con esta Soledad aquí, Soledad Luque. Nosotros comenzamos con los desaparecidos de la guerra civil, con los de la inmediata posguerra, los nietos de sus abuelos desaparecidos que están en los fosos y en las cunetas de España, fueron los que dieron el impulso inicial a la querella. Luego se unieron a la querella, además de distintos tipos de colectivos, como los que estuvieron realizando trabajo esclavo, como los que fueron presos durante la última parte de la dictadura y fueron torturados. De pronto se acercó un grupo de Asociación de Niños Robados. Soledad es una representante magnífica de todos ellos, y se nos completa un poco todo el cuadro de lo que fue el genocidio español, ¿no? Entonces, el propósito que tiene la querella argentina es que precisamente en virtud de lo que establece la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, que los países deben ejercer su jurisdicción en distintos casos, pero en todo caso no hay ningún límite a la jurisdicción que un país establezca en su legislación para perseguir crímenes de desaparición forzada y en general crímenes contra la humanidad. Con esa legitimidad y esa legalidad está actuando la querella argentina, y esperemos que a través de las actuaciones que ahí se realizan puedan tener voz en general las víctimas, que lamentablemente no la pueden tener en España por estas sentencias espantosas, terribles del Tribunal Supremo, que como saben no inhabilitó a Garzón en esta causa porque lo hizo en otra, pero que aprovechó de paso cañazo para decir que no se puede investigar nada en España acerca de todo lo cometido desde la dictadura franquista. Nosotros esperamos que esto sirva como para ayudar a que termine la impunidad en España y que un día puedan ser todos estos crímenes, del mismo modo que ayudaron las actuaciones de la justicia española, paradójicamente, en Argentina y Chile, para que allí haya juicios. Y uno de los temas que constituiría nuestro inmenso éxito sería que se pudiera colaborar al esclarecimiento de esta situación, a la investigación y a la profundización de esta investigación. Se han dado algunos pasos aquí, en este sentido, en el sentido que se ha visto obligado el Ministerio de Justicia a hablar ahora de la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos, pero sabemos perfectamente de la nula voluntad tanto de la Administración como de la Justicia para investigar estos hechos. La mayoría de las causas son archivadas, solamente persisten algunas cuya evidencia es clamorosa, y lo que necesitamos es que se logre, aparte, juzgar estos hechos no como hechos individuales o aislados, que también, sino como parte de un plan generalizado y sistemático, o una práctica generalizada y sistemática que eleva estos delitos, que individualmente serían solo de desaparición forzada de personas, protección de niños, a la categoría de crímenes contra la humanidad. Bueno, esto es más o menos lo que quería decir, y luego lo seguimos. Bueno, gracias. Nos gustaría ahora compartir con vosotros unos pequeños micro cortos que entre Carla y Lucía van a tratar de que podamos ver.
En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, 2 generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Tatiana. Mirta Britos era cordobesa. Oscar Ruarte había nacido en Santa Fe. Vivían en la ciudad de Córdoba. Fruto de la pareja, en julio de 1973 nació Tatiana. Tiempo después se separaron. En agosto de 1976, Oscar fue secuestrado. Mirta había formado pareja con Alberto Jótar. Producto de esa unión, en agosto de 1977 nació Mara. 3 meses después, Mirta y Alberto fueron secuestrados. Un operativo encontró a Mirta con sus hijas en una plaza. Las 2 nenas fueron abandonadas en el lugar. Mirta, Oscar y Alberto permanecen desaparecidos. Su hermana Mara fue internada en casa cuna. Tatiana en el orfanato Remedios de Escalada. Ambas fueron dadas en adopción. Oscar y Mirta eran actores, se conocieron ellos haciendo teatro cuando tenían 18 años. Yo a los 18 también empecé a hacer teatro, pero yo a esa altura no sabía toda la historia de amor de mis viejos y cómo se habían conocido y qué sé yo. Eso me enteré de más grande, con lo cual cuando yo me entero cómo se habían conocido y que les gustaba el teatro como a mí y que yo estaba como súper embebida en eso, para mí fue como glorioso. Fue bueno, de algún lado sale esta cuestión de querer estar en las tablas. Marzo de 1980. Abuelas de Plaza de Mayo localiza a las 2 nenas. Habían sido adoptadas de buena fe por la familia Sfiligoy. Carlos e Inés, junto con Abuelas de Plaza de Mayo, acompañan activamente a las jóvenes en el reencuentro con sus identidades. Las hijas de Mirta, Oscar y Alberto, Mara Sfiligoy y Tatiana Sfiligoy. Hubo una gente conocida de mis viejos, adoptivos, que en pleno quilombo, digamos, de que las abuelas habían aparecido, que no se sabía qué iba a pasar, si yo iba a vivir con mis abuelas o no y demás. Estos amigos le dicen a mi mamá, bueno, pero devolvela entonces, como si es tanto quilombo. Entonces mi mamá dijo, no, pero si son mis hijas, o sea, ¿cómo las voy a devolver? ¿No? Como una cosa como muy sentida, ¿no? Me pasa que cuando hablo de mamá... Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo. En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, 2 generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Carlos. Yolanda Casco y Julio Delía eran jóvenes. Tenían 31 años. Debido a la persecución política en Uruguay, tuvieron que exiliarse en la Argentina. Fruto de la pareja, Yolanda estaba embarazada. En diciembre de 1977, azarosamente, un operativo represor los alcanzó. Atravesando el 8º mes de gestación, ambos fueron secuestrados. Yolanda fue trasladada al centro clandestino de detención Pozo de Banfield. Allí dio a luz a un varón. Sus padres continúan desaparecidos. El bebé fue apropiado. Recuperé mi identidad a los 17 años y recién a los 27 hice propia mi historia. Es como que era una historia que le había pasado a mi papá y a mi mamá y no a mí. Y fue recién cuando yo viajé solo a Uruguay en una charla con mi abuela en el living de su casa. Ya teníamos una relación muy linda, pero yo necesitaba que me vuelva a contar. Agosto de 1994. Un grupo de nietos recuperados visita a un joven que rechaza los análisis genéticos. Abuela sospecha desde hace muchos años que se trata de un nieto apropiado. Finalmente la comitiva lo convence y acepta efectuarse el estudio. Se confirma,
Es el hijo de Yolanda y Julio, Carlos Delía Casco. Si algo que a mí me hizo mucho daño es la mentira, el ocultamiento. Entonces, si hay algo que trato de hacer siempre es de ir con la verdad, ir de frente, decir las cosas como son, difíciles, pero de frente. La verdad siempre te libera y siempre te hace bien. Hoy claramente me doy cuenta que el apellido que tienen que llevar mis hijas, el apellido que llevo yo, es el que corresponde, Delía Casco. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo. En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, 2 generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Francisco. Francisco es hijo de Silvia Quintela y Abel Madariaga. Abel estudiaba agronomía y Silvia se había recibido de médica. Terminaba su residencia como cirujana y atendía en un dispensario de Villa La Cava. Atravesaban el 4º mes de embarazo cuando, en el marco del terrorismo de Estado, Silvia fue secuestrada. Abel consiguió exiliarse en Suecia. Nacido en cautiverio, Francisco fue apropiado por uno de los artífices de aquella aberración y trasplantado a su familia, violenta. Y la familia que yo vivía, sí, era una familia de muy pocas personas, porque había familiares ya que no se hablaban con otros, por todo este tema, por esta oscuridad. Así que era romper con todo ese pacto de silencio que había en la familia y de enterarme realmente de dónde venía yo, que eso lo llevaba adentro y sabía que no pertenecía a esa familia. Esa certeza interior de Francisco comenzaba a buscar reflejos en el afuera. Y bueno, ahí entraba la página de abuelas, que había entrado más veces que a mi mail en los últimos 3 años, pero me costaba mucho hacer el clic en tengo dudas. Y bueno, esto se lo había comentado a mi novio en ese momento, a 2 amigos míos, y bueno, esos 2 amigos míos, 10 años menores que yo, veían las cosas, no habían convivido nunca con ellos, como los compañeros de secundario, entonces veían las cosas mucho más claras. Y me dicen ellos, sabemos lo que te está pasando, nosotros te vamos a acompañar a abuelas. Finalmente Francisco acude a las abuelas, acepta el análisis de ADN. El resultado le comunicó algo más que su identidad. Su papá estaba vivo. Me venían con la mentira de que era hijo biológico de ellos y no parecerme a nadie, por la nariz grande de una tía, pero el 4 de febrero voy al Hospital Durán a hacerme la extracción de sangre y ya ahí adentro me miraban y se reían porque me veían muy parecido a Abel. Abro la puerta, yo no entendía, ya había ido 2 veces al Ceballos por las entrevistas y me lo traen a Abel y ya era igual. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo.